Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro webinar. Hablemos de zootecnia en Tunisalle. Desde la Universidad de La Salle le damos la bienvenida a todos los participantes y agradecemos muy especialmente hoy a nuestros dos panelistas, egresados de nuestro programa, muy comprometidos con nuestra institución, doctor Enrique Torres, zootecnista y empresario, con una charla técnica en nuevas perspectivas en procesamiento de carne de res, y a la doctora Catalina Cuadros Colmenares, zootecnista, especialista en nutrición animal, con una charla experiencial, importancia del zootecnista en la nutrición de caninos y felinos. Temas de actualidad súper importantes para todos ustedes, en un espacio que busca mantenernos en esas nuevas tendencias y actualizado en muchos de nuestros temas. Adicionalmente, informarles que para el 19 de mayo tenemos nuestro siguiente webinar. Hablemos de zootecnia en Tunisalle, con dos invitados también muy especiales, desde ya cordialmente invitados a la charla técnica Valor Agregado para la Comercialización de la Carne, de nuestro egresado Juan Gonzalo Barreneche, director de Carnes de Alcosto, y desde lo experiencial, seguridad alimentaria, iniciativas productivas de mujeres, proyectos en reincorporación, de nuestro egresado Jorge Ernesto Rodríguez Pérez, auxiliar técnico productivo para las Naciones Unidas. Muchas gracias, doctor Enrique, doctora Catalina, por su participación. Vamos a dar espacio a la siguiente presentación, en donde tocaremos temas muy importantes. Una vez finalicemos la presentación, damos lugar para las preguntas que pueden escribir en el chat y que, finalizando la presentación de cada uno de los ponentes, vamos a tocar para socializar. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes. Doctor Enrique. Agradecer a la Universidad de La Salle y especialmente a la doctora Laila Bernal por esta iniciativa de ponernos en contacto a los egresados eh, dentro de estas charlas que se han venido desarrollando cada mes. Entonces, mi nombre es Enrique Torres, soy candidato a doctor en el doctorado de Agrociencias de la Universidad de La Salle de Colombia. Y voy a hablar de las nuevas perspectivas en el procesamiento de carne de res. Eh, Hago énfasis en que esto es acerca de músculos enteros, dado que la carne de res se puede procesar también como productos emulsificados o productos troceados también. La siguiente, por favor. Bueno, comencemos entonces por el principio, es decir, por el final de la cadena de valor. En el doctorado de agrociencia se ha hecho un gran énfasis en los enfoques de multidisciplinares y sistémicos para el desarrollo de nuevas tecnologías. En este caso, entonces, cuando hablamos de sistémico, estamos hablando justamente de entender el sistema alimentario de la carne de res, y para el desarrollo de estas nuevas perspectivas, entonces tenemos que tener en cuenta, o al menos así lo plantean mis investigaciones y mi investigación doctoral, el final de la cadena productiva, es decir, el consumo. Y en el consumo, y buena parte de la cadena cárnica, las decisiones de compra de la carne están apalancadas por su terneza y rendimiento. Entonces ahí tenemos dos elementos en los cuales va a girar la presentación de hoy. Tenemos que mejorar la terneza y el rendimiento, que son los apalancadores de compra al final de la cadena. Adelante, por favor. La siguiente. Entonces, comencemos para hablar de, déjala ahí por favor. Empecemos entonces para hablar de nuevos enfoques o nuevas perspectivas. Miremos el enfoque tradicional del procesamiento cárnico. Hace 7 años que estoy en el doctorado, digamos, habrá unos 5 años empecé a escuchar este término, científicos de moléculas. Y empezamos a trabajar sobre este concepto que estaba definiendo a aquellas personas que trabajan sobre lo disciplinar fundamentalmente, no lo multidisciplinar, sino lo disciplinar. Entonces, para mejorar la terneza y el rendimiento de la carne de res, los enfoques tradicionales, adelante por favor,
hacen investigaciones sobre la genética del animal, esto que tiene que ver con lo último relacionado con las tijeras genéticas, esta investigación que dio origen o que dio como resultado también el Premio Nobel de Química de Carpenter y Doudna, cómo editar genéticamente los animales para mejorar las características de terneza y rendimiento, pero ahorita con las vacunas del coronavirus también lo pudimos ver. Entonces son investigaciones muy importantes con las cuales se pretende mejorar estas dos características en los animales, también desde la perspectiva de la alimentación y el manejo del animal, y manejo premortem del animal y postmortem de la canal, todo lo que tiene que ver con estiramiento de los músculos, con temperaturas de almacenamiento, etcétera. Siguiente. También las investigaciones sobre las propiedades físicas y químicas de la carne y entendimiento de los efectos del ablandamiento sobre la carne, también entendimiento de los efectos de los tratamientos térmicos sobre la carne y el entendimiento del consumo de la carne, y al final muchas investigaciones, o no tantas, se centran en nuevas investigaciones para proponer tecnologías que mejoren la calidad del rendimiento de la carne. Ahora bien, el enfoque tradicional del procesamiento cárnico lo podríamos resumir de esta manera. Siguiente. Está el alimento, se le hacen unos procedimientos y se consume. ¿Listo? Sigamos. Ahora bien, las nuevas perspectivas consistirían entonces, y este es el enfoque del doctorado en neurociencias o de los ideólogos del programa con quien he tenido el gusto de compartir estas ideas, es de integrar el conocimiento técnico y científico de forma sistémica y multidisciplinar para hallar oportunidades de desarrollo de soluciones tecnológicas, lo más importante, en el contexto de la producción, procesamiento y consumo de carne. En ese sentido, entonces, si nos vamos a la cadena cárnica, podríamos analizar, por ejemplo, que para obtener carne de res, esta producción toma de 24 a 30 meses, por ejemplo, que se requieren de 1 a 2 hectáreas por animal, y luego del beneficio del 52 al 54% del peso del animal corresponde a canal, es decir, a carne y huesos. Adelante, por favor. Adelante. De nuevo, las nuevas perspectivas consisten en tener mayor contexto de la cadena productiva y a partir de ese contexto, a partir del conocimiento de ese contexto, generar o proponer innovaciones. Entonces, de esta canal, el 30% son huesos y el 12% de los cortes son finos y el 88% son no finos. Decir, hablar de un corte fino se refiere a aquel que es tierno. Y antes de este punto estábamos hablando del rendimiento de la canal. Sigamos adelante. Entonces, si seguimos analizando la cadena, del 2 al 7% de la carne cuando es empacada corresponde a pérdidas por goteo. Y del 30 a 50% de su peso corresponde a pérdidas en cocción. Pero también durante los procesos de cocción hay disminución del contenido de vitamina B12, uno de los elementos o de los nutrientes más importantes de la carne, y de hierro hémico, también otro gran nutriente de la carne que por procesos de cocción tradicional se pierden. Pero también cuando se analiza el contexto de la producción y consumo de la carne, se generan efluentes contaminantes y elevado consumo energético en la etapa final del procesamiento. Ahora bien, las nuevas perspectivas del procesamiento de carnes, ya no hablamos de científicos de moléculas, sino científicos de contextos, es decir, un conocimiento profundo del contexto para así mismo empezar a encontrar los problemas, sacar indicadores de los problemas y así mismo encontrar soluciones a los problemas. Y esas soluciones normalmente cuando se hacen estos análisis terminan siendo soluciones de altísima tecnología que pueden ser de carácter global, como ya lo vamos a ver. Entonces, este es un proyecto que estamos realizando en Estados Unidos. Lo que vemos aquí es un plato de taco mexicano de carne de una receta de taco, déjala ahí por favor, de una receta con carne taco mexicano. Y en esto encontramos, en estos procesos encontramos, cuando analizamos el final de la cadena, encontramos raciones con carne muy costosas, de baja calidad y con altos costos o impactos medioambientales. Adelante, por favor.
Cuando seguimos analizando la cadena, pero desde el consumo hacia la producción, hacia la transformación, adelante, encontramos que buena parte de esos problemas estaban relacionados con procesos de transformación industrial que se basaban en la receta. Miremos lo siguiente. En los procesos, déjalo ahí por favor, en los procesos de transformación y en los negocios de alimentación a medida, normalmente comienzan con una olla pequeña. Así han comenzado buena parte de las empresas del mundo en alimentación. Lo que vemos en la parte de arriba es una olla. Y a medida que el negocio va creciendo, la olla va creciendo, pero los procesos no van cambiando. Ya se transformó en una empresa grande, pero los procesos siguen siendo tradicionales. Esto, cuando analizamos esto y obtuvimos los indicadores, hallamos lo siguiente. Adelante, por favor. Encontramos estos problemas. Largos tiempos de cocción, algunos de estos problemas ya mencionados por la literatura científica, pero esto trasciende lo científico y va hacia lo cotidiano. Entonces, largos tiempos de cocción, exagerada manipulación, pérdidas en cocción entre el 30 y el 50%, disminución de la calidad sensorial y de la nutricional y elevados impactos medioambientales. Bueno, entonces, aquí cómo tendría que ser el enfoque para comenzar a hacer desarrollos tecnológicos. Pues el protagonista de esta historia se llama carne de res. Entonces, ¿qué hicimos? Y esto es parte de mi tesis doctoral. Partimos del entendimiento de la estructura cárnica durante el procesamiento cotidiano. Adelante. Y lo que vemos ahí, déjala ahí por favor, es un estudio histológico de un músculo bovino. Es una coloración donde nos permite ver el estado del colágeno, cómo están distribuidas las células, etcétera, etcétera. Y tenemos un punto de partida. Adelante, la siguiente nomás. Exacto. Aquí vemos un corte histológico de una carne procesada de forma tradicional. Se observan fracturas en el sarcoplasma, se observa un tejido conectivo compactado e incluso células que se han fusionado. Esto es carne que al final del proceso ha perdido alrededor del 40 al 50% de su peso. Y las vitaminas, los minerales, etcétera, etcétera. La siguiente. Déjalo ahí. Bueno, está bien. Se pueden y se deben, con esta información, se deben generar soluciones tecnológicas con y para el contexto. Tal vez la perspectiva y la principal perspectiva de la cual se puede empezar a hablar, muy sintonizado esto con lo que estaba planteando los ideólogos del doctorado en agrociencias, es que hay que formular soluciones tecnológicas, es decir, no basta tanto la ciencia, conocer profundamente un problema, sino hay que generar soluciones tecnológicas. Y esa fue la tarea, al menos, de mi investigación. Adelante, por favor. Entonces, déjala ahí. Entonces, al margen derecho vemos una carne ya cocida, muy técnicamente hablando, aquí vemos el tejido conectivo gelatinizado, no hay tantas fracturas, hay una coloración diferente. Esta es una carne que contiene mayor contenido de vitamina B, mayor contenido de hierro hémico, mayor rendimiento, mayor jugosidad y mayor terneza. Es decir, si analizamos el contexto, luego nos enfocamos en un área de estudio y eventualmente formulamos un desarrollo tecnológico, con base en el contexto, podríamos generar unas tecnologías radicalmente nuevas que pueden servir en cualquier parte del mundo, dado que los contextos son similares en todas partes del mundo. Es decir, habrá gente que procese carne en cualquier parte del mundo. Adelante, por favor. Lo mismo hicimos con la ultraestructura de la carne. ¿Sigue? La ultraestructura es microscopía electrónica, someter el músculo a valoraciones de microscopía electrónica en la cual podamos ver el estado del sarcómero. Esto es lo que ocurre en el interior de la célula. La siguiente. Entonces, adelante. La siguiente. De nuevo, se generan soluciones tecnológicas, pero a nivel de ultraestructura. Esto, cuando ya avanzamos a estos niveles, pues entonces las innovaciones son bastante, tienen una carga innovadora, los productos que se desarrollan bastante grande
y que si efectivamente hacemos lo que sigue, que les voy a mencionar, pues entonces estamos ante un proyectos de alto impacto social, medioambiental y económico. Adelante, por favor. Ok, ya digamos que tenemos la tecnología, lo que sigue entonces es que también está promovido por el doctorado y por los ideólogos del doctorado, es generar una empresa de base tecnológica para desarrollar esas soluciones, pero para comercializarlas. Entonces, de nuevo, no es tanto, atrás, por favor, atrás, no es tanto desarrollar una tecnología, no es tanto tener todo ese valor del contexto, toda esa información del contexto, sino que hay que desarrollar una empresa de base tecnológica. ¿Qué es una empresa de base tecnológica? Es una empresa, como bueno, una empresa casi la misma estructura de una empresa tradicional, con la única diferencia en que si este tipo de tecnologías nuevas se le dan a comercializar a empresas tradicionales, va a ser muy difícil que logren objetivos. ¿Por qué? Porque las empresas tradicionales no podrían de alguna manera entender todas las implicaciones del desarrollo tecnológico ni cómo este puede ser absorbido o utilizado o implementado o adoptado por un mercado. Entonces yo formé una empresa de base tecnológica, este es el nombre, opera entre Colombia y Estados Unidos, con el fin eso fue hace 15 años, ¿no? Con el fin de comercializar las innovaciones que se generaban a partir del desarrollo o el conocimiento de los problemas asociados con el procesamiento cárnico. Adelante, por favor. ¿Qué hace una empresa de base tecnológica? Es decir, todo esto es complementario al desarrollo tecnológico. Adelante. Partimos desde las lluvias. Sigue, termina toda la imagen, por favor. Ahí. Partimos de las lluvias de ideas. Se elaboran prototipos que puedan ser escalados industrial o institucionalmente. Para hablar de competitividad e innovación es absolutamente necesario, al menos desde los nuevos planteamientos, poder hacer escalamientos industriales o institucionales, o escalamientos o adopciones tecnológicas. De lo contrario, pues la ciencia corre el riesgo de quedarse en un sitio donde va a tener poco impacto en la sociedad. Luego hacemos pruebas de mercado y negocio, desde el empaque, ingredientes, vida útil, normatividad, definición de precio, lo pongo en negrilla porque es muy complicado definir precios de productos inexistentes, protección tecnológica, patentamiento, licenciamiento tecnológico o los acuerdos de confidencialidad. En inglés son los Non-Disclosure Agreements, que son compromisos, acuerdos de confidencialidad que se hacen con los potenciales clientes para transferirles la tecnología que uno ha desarrollado. Luego hacemos eh, escalamientos industriales, efectivamente. En estas etapas ocurren todas las fallas inimaginables y aquellas que uno ni siquiera se alcanza a imaginar. Todas, absolutamente todas. Los escalamientos industriales generan, por tanto, un montón de conocimiento nuevo. Bueno, y al final, si todo sale bien, pues se comienzan a recibir dólares. Esto pues, suena muy bonito, pero no lo es tanto, no es tan romántico. Dado que, por lo menos en mi caso, entre el 2017 y 2019 tuve que presentar una demanda en el estado de Illinois, en Estados Unidos, por una violación de propiedad intelectual. Esa demanda la ganamos, pero digamos que esto no es tan romántico. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque este tipo de innovaciones tan fuertes en un entorno muy conservador, como es el entorno de los alimentos y la producción agropecuaria, pues cuando llegan innovaciones muy sobresalientes, lo que hace el mercado es copiarlas. Entonces, uno tiene que estar preparado para la copia y debe estar preparado para defenderse. Así tal vez sea lo último que haga, pero hay que hacerlo. Adelante, por favor. Veamos algunos resultados, déjalo ahí, por favor. Veamos algunos resultados industriales o institucionales. Todos estos resultados están en proceso de validaciones académicas que nos van a permitir modelar los resultados para el desarrollo de software. Este software, y creo que ahí terminan casi todas las actividades humanas, es decir, avanzar más allá del software no lo veo tan posible, digamos. Este software que se desarrolla con base en todo este conocimiento nuevo, pues a nosotros nos va a servir para modelar los procesos de cocción, hacer nueva maquinaria, nuevos equipos, nuevos empaques, nuevos procesos,
para mejorar sustancialmente la producción y el consumo, la transformación y el consumo de carne de res y de otras carnes. Adelante, por favor. Estos resultados industriales institucionales que estamos validando académicamente, pues nos han permitido reducir los tiempos de cocción y los efluentes entre el 30 y el 50%. Adelante. Incrementar el rendimiento de la carne cocida del 60 al 80, 85, 95%. Reducción de la dureza, esto es parte de los datos de mi tesis doctoral, del 94 newtons a 53 newtons. Esto es casi reducir la dureza. ¿Se acuerdan? Al principio decíamos terneza y rendimiento. Bueno, reducir la dureza casi a la mitad es algo bastante notable en esta industria. Adelante, por favor. Incrementar el contenido de vitamina B12 en la carne cocida de 0,28 microgramos por cada 100 gramos a 1,38, tomando en cuenta que la carne cruda contiene 1,5 microgramos por cada 100 gramos de carne. Es una fuente muy importante de vitamina B12, esencial para el ser humano, pero nosotros la desperdiciamos durante el proceso de cocción. Entonces, con nuevos procesos, con nuevas tecnologías, podemos incrementar el contenido de nutrientes como la vitamina B12 y en el último aparte dice lograr el incremento del contenido de hierro hémico en la carne cocida por encima del 30%. Eso lo estamos en proceso de validación. Adelante, por favor. Algunos ejemplos cotidianos. Esta historia comenzó hace más de 15 años. Visitábamos algunas empresas de alimentos en Colombia. Al margen, déjala ahí, por favor. Al margen izquierdo vemos unas pechugas de pollo. Esta es una empresa bastante reconocida en Colombia donde procesan las pechugas de pollo para rellenar empanadas. Y los tiempos de cocción en aquel momento eran de 2 horas, una hora y media, 2 horas. Esta imagen es de un horno combi, un horno de unos $40,000. Adelante. Pero las pérdidas en cocción representaban, esa bandeja que ven ahí, representaban el 35%. Adelante, por favor. Eso da como resultado que durante la operación estuvieran recogiendo las pérdidas en cocción, que son estos jugos ricos en vitaminas, minerales, todo lo que ya comentamos. Lo recogían en este balde. Durante el proceso mensual hacían 10 toneladas de carne de pollo y recogían 3,5 toneladas de desperdicios, comillas, de efluentes ricos en vitaminas y minerales que no pudieron ser retenidos en la carne. Ahora, lo que pasaba después de esto ya cerraba la historia completamente. Ese balde luego se vertía en las trampas de grasa, se vertía a las aguas de desecho. Entonces, todos esos nutrientes se convertían en contaminantes. Duramos trabajando con ellos un tiempo importante, no se logró avanzar mucho, no porque uno tenga una gran idea ya la gente la va a implementar. Eso no ocurre así, digamos, en la vida real. Adelante, por favor. Luego estuvimos en Estados Unidos en una empresa de restaurantes. Esto es un trabajo que hicimos con T-bone, un corte de res que se vende en restaurantes. 13 onzas era el peso inicial. Aplicando nuevas tecnologías, logramos, pues, sin aplicar las nuevas tecnologías, perdón, ellos tenían casi el 50% de pérdida en cocción. Era un producto bastante duro y bastante seco. Logramos con nuevas tecnologías partir de esos mismos 13 onzas, que son 360 gramos aproximadamente, y logramos reducir las pérdidas o incrementar el rendimiento, dicho de otra manera, a 11 onzas. Adelante. Esto también lo hicimos en alas de pollo para una empresa también muy grande en Estados Unidos. La de la izquierda es sin procesos, sin nuevas tecnologías. Y la de la derecha es con nuevas tecnologías. Es evidente la diferencia. Adelante. En bacon, en tocineta, no quiero recalcar lo importante que es este mercado y cómo se consume este producto en Estados Unidos. La tocineta tradicional tiene un rendimiento en procesos del 45%, pero cuando ya aplicamos nuevos procesos, cuando ya caracterizamos cada músculo, cada tejido, como ya lo mostramos arriba, cuando ya los caracterizamos, el rendimiento puede ser del 95% en una industria gigantesca. Estos son esos son proyectos que están en fase de aprobación. Adelante.
Bueno, y aquí tenemos algunos proyectos complementarios. Por ejemplo, el brisket, que es una carne de pecho de res, que toma 10 horas en cocción y ahumado, que tienen que utilizar fosfatos de manera opcional, pero tienen que utilizarlos. Y el rendimiento final es 55%. Por ejemplo, nosotros logramos reducir 4 a 5 horas, no utilizar fosfatos, y el rendimiento subía sustancialmente. La comida mexicana, como ya les expliqué, son procesos de 2 o 3 etapas, altísima manipulación, rendimientos también del 55-65%. Nosotros eliminamos un montón de etapas y redujimos a una sola etapa y con muy poca manipulación, incrementando el rendimiento sustancialmente al 90%, 85%. Finalmente, el pavo, estoy seguro que ustedes han visto películas de Hollywood donde alguien habla de un pavo seco. Esas de Navidad, preciso van a hablar de un pavo seco. Son procesos de 2, 3 horas y el rendimiento está muy, muy relacionado con la dureza de la carne, entonces son rendimientos bastante bajos y carne muy dura. Nosotros logramos reducir esos tiempos e incrementarla o reducir la pérdida solamente al 15%. Adelante, por favor. Las 6 etapas, termina toda la imagen, por favor. Las 6 etapas de este nuevo enfoque, de esta nueva perspectiva, podrían ser las siguientes. Este no es el único enfoque ni es la única perspectiva. Pueden haber más. Lo valioso de esto es que sea un enfoque sistémico, multidisciplinar, que trabaje en el contexto y preferiblemente que comience desde el final de la cadena y no desde el principio. ¿Por qué? Porque en el final de la cadena es donde más valor se agrega, donde hay más problemas y hay muchísimos problemas que no se han investigado. Entonces, nosotros identificamos el problema, que es la terneza y el rendimiento de la carne de res en el final de la cadena. Se estudia a profundidad el contexto, dónde ocurre el problema para obtener indicadores a lo largo de la cadena de valor. Se escoge el eslabón donde el problema tiene mayor impacto y donde se puede agregar mayor valor, final de la cadena. Se escoge el foco de estudio, o sea, los efectos de los procesos cotidianos sobre la carne. Se desarrollan soluciones tecnológicas con y para el contexto que permitan resolver o minimizar los problemas identificados y que puedan ser escaladas institucional o industrialmente. Al lograr esto, enseguida adquieren características de utilidad global. Adelante. Termina toda la imagen, por favor. Las empresas de base tecnológica sería el complemento de estas tecnologías. De nuevo, el desarrollo de tecnologías o el de enfoques, si no terminan dentro de una estructura que los puede comercializar y convertir en negocios, pues se puede seguir haciendo. Eso no tiene ningún inconveniente, pero ya vamos a ver qué dice la ONU al respecto. Entonces, se requieren empresas de base tecnológica. Es un error pretender que los académicos se conviertan en empresarios. Pero sí es muy importante que los académicos y los empresarios entiendan las implicaciones y favorezcan el desarrollo de empresas tecnológicas o que se puedan unir la academia y la industria para el desarrollo de soluciones tecnológicas. Entonces, deben existir o proponer o promover la creación de empresas tecnológicas donde se gestione el conocimiento generado, patentes, secretos industriales, etcétera, etcétera, se valide y se proteja, se valide, se proteja y se comercialice la solución tecnológica, se registre todo el proceso, es un proceso nuevo, hay que registrarlo, se repitan las actividades de éxito, adelante. Y recuerden que hoy es el día 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación decretado por la ONU. Y dice las Naciones Unidas que eh, este día busca promover el pensamiento creativo multidisciplinar que nos permita ayudar a conseguir un futuro sostenible, el futuro sostenible que queremos. Pero también dice otra cosa, adelante. Este Día Internacional, en este Día Internacional todo el mundo está invitado a promover la innovación como una herramienta esencial para el crecimiento económico de las naciones. La innovación, la creatividad y el emprendimiento pueden proporcionar un nuevo impulso de crecimiento económico a la generación y a la generación de empleo. Brindan además oportunidades para todos, incluidas los jóvenes, las mujeres, y pueden solucionar algunos problemas más apremiantes como la erradicación de la pobreza y el hambre. Adelante, por favor. Me animo a hacer una conclusión.
Digamos, las nuevas perspectivas que permitan la integración del conocimiento desde enfoques sistémicos y multidisciplinares del contexto productivo, del procesamiento y del consumo final de carne promueven el desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías de uso industrial o institucional, procesos, ingredientes, empaques, maquinaria y equipo para la transformación y utilización eficiente del alimento mientras se incrementa su calidad nutricional y sensorial a partir de recursos locales para mercados globales de alta competitividad. Todo esto se puede hacer con la perspectiva adecuada. Adelante. Eso es todo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Bueno, doctor Enrique, muchísimas gracias. Muy interesante la temática, la investigación que viene adelantando en todos sus estudios de doctorado, eh, lo cual pues, nos lleva a hacer un análisis muy interesante y es a seguir trabajando porque vamos en esa dinámica como programa, específicamente en nuestra profesión. Creo que le estamos dando un cambio sustancial a los nuevos estudiantes porque definitivamente son los que tienen que cambiar, son los que tienen que empezar a innovar, porque pues hay cosas que ya están establecidas, pero lo que usted llega a concluir y apreciar desde su investigación es muy interesante. Entonces, pues finalmente creo que vamos por el camino adecuado. Muchas gracias por esa intervención. Vamos a dar paso a, a las preguntas. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí. Yo sé. En Qué este pena. momento no veo aquí preguntas en el chat, pero invitamos a todos los asistentes a que puedan formular sus preguntas a través del chat, seleccionando la opción de todos los panelistas para que podamos transmitir aquí al conferencista las preguntas respectivas. Gracias. Mientras ellos se animan por aquí a preguntar, aprovechemos y le hacemos una consulta a Enrique. En esta experiencia, en esta trayectoria que tú has venido teniendo con el tema tan importante de la carne, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que experimentar en este proceso de, digamos, de ejercicio de tu vida profesional? El- la- la- yo comenzaría diciendo que la palabra innovación nos encanta, nos gusta, es maravillosa. Es como esas preguntas que tienen una respuesta lógica. ¿Quieres ser eterno? ¿Te gusta, quieres estar saludable? Entonces la respuesta va a ser sí. Lo que no nos gusta de la innovación son sus implicaciones. Entonces, esos costos de tiempo, de recursos, esos interminables no que uno recibe a lo largo de estos procesos, esa parte es tal vez lo más difícil. Y concretamente en proyectos innovadores, y tú que estás en el tema de patentamiento también, convertir una idea protegida en un producto final, si hacer la patente es difícil, convertirla ya en un producto utilizable, consumible, es un reto monumental. Y pues hay infinidad de retos que se tienen que se presentan y que uno tiene que resolver y que no hay un libro, no hay un referente donde uno pueda consultar para tomar un camino. Toca por instrumentos y casi siempre es un proceso muy complicado y muy costoso. Ok, muchas gracias. Yo todavía no veo preguntas aquí como por el chat, entonces una última cosa como para que pudieras compartirnos, porque en este webinar tenemos la presencia pues de estudiantes del programa de zootecnia y otros profesionales, egresados y demás. Teniendo un poco como presente parte de esta experiencia que has mostrado con la industria norteamericana, ¿cuál sería el mensaje que podrías dar a estos futuros zootecnistas o aquellos que ya han tenido la posibilidad de entrar en estos escenarios? Pues que tenemos una carrera de un potencial increíble y desde mi punto de vista es un asunto de enfoque. Darle esa proyección internacional, global, es un asunto de enfoque.
Contamos con la suerte, al menos en la universidad, de tener o de haber tenido unos ideólogos que han pensado en un doctorado con estas características, donde lo multidisciplinar y lo sistémico se ponen como ingredientes principales. Y este enfoque, esta nueva perspectiva, pues yo diría que es lo que hay que buscar. Es una carrera donde nosotros de alguna manera somos creadores de riqueza y sería muy bueno que creáramos mucha más riqueza con el enfoque adecuado. Muchas gracias, Enrique, muy amable. Con gusto. Profesor Umaña. Bueno, doctor Enrique, de parte del programa, pues le agradecemos mucho su participación, el compartirnos todas estas experiencias e investigaciones y trabajos que llevan mucho tiempo y que pues realmente intentan darle esa profundización a nuestra carrera, darle un enfoque diferente, abrirle, digamos, esa visión a los nuevos estudiantes, porque realmente tenemos una finalidad muy importante a nivel mundial y es garantizar esa seguridad alimentaria, producir de una manera sostenible, esa inclusión de la multidisciplinariedad, de trabajar con otros profesionales es lo que nos está permitiendo abrir ese campo y darle ese potencial a nuestra carrera. Entonces, de parte del programa y de la universidad, le agradezco muchísimo su participación, el compartirnos todas estas experiencias y pues espero que haya sido muy gratificante para los participantes porque se quedaron, pues, mejor dicho, nulos con tanta información y súper interesante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí mis estudiantes van a estar preguntándole a los docentes y eso es lo más importante, ¿no? Generar esa duda. Entonces, muchas gracias, doctor Enrique, de verdad. Con mucho gusto. Laila, muchas gracias por todo. Doctor Omaña, les agradezco mucho. A ti muchas Listo. gracias por compartir esa experiencia tan bonita que llevas no solamente desde la creación de empresas, sino desde la investigación. Y pues haber este escenario tenido la posibilidad de conocer algunos de los avances de esos resultados que llevas en tu trabajo de investigación, que la verdad son bien importantes. Súper interesante lo que hoy nos has presentado. Muchas gracias por atender a esta invitación y compartir tu conocimiento con nosotros. Con mucho Gracias. gusto. Una feliz tarde. Gracias, doctor. Bueno, continuamos con nuestros espacios. Vamos a darle paso a la doctora Catalina Cuadros, quien pues, nos trae un tema muy interesante desde su experiencia. Doctora Catalina. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, Tú me muchas dirás, gracias. Eh, ¿arrancamos el lado? claro que sí. Listo, Eh, entonces ya. tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos, es un gusto estar aquí. La charla que hoy voy a tener con ustedes es más de tipo experiencial en el área de la nutrición de animales de compañía. Básicamente llevo 8 años trabajando en campo y la experiencia ha sido conocer, investigar y desarrollar dietas especializadas para ambas especies y pues ir poco a poco descubriendo y aprendiendo un poco de ellas, porque pues lo que hasta ahora conocíamos no, no era muy profundo, son especies diferentes y nosotros como zootecnistas hoy tenemos un campo muy amplio en el área de la nutrición y pues en el área de la nutrición de mascotas o de animales de compañía, que suena mucho más bonito. Em, Cada día necesitamos más profesionales en el área, cada, cada día necesitamos más presencia como zootecnistas en el acompañamiento de todo lo que tiene que ver con las dietas para nuestros mascotas. Entonces ya voy a compartir con ustedes como una presentación de apoyo y les iré contando.
Listo. Bueno, entonces me pareció importante hacer énfasis en en la importancia que tenemos nosotros en el área. Entonces, para comenzar, me parece bueno que todos tengan claridad que en la actualidad la industria de los animales de compañía ha tomado bastante importancia en la vida de las personas y las familias, haciendo mucho más exigente la labor del profesional médico veterinario y dándole más protagonismo a los zootecnistas en el área de nutrición. Me parece importante hacer énfasis en esta área. ¿Por qué razón? Porque hasta hace un tiempo y todavía en la actualidad, las personas se apoyan mucho en el consejo nutricional del médico veterinario. Y pues hay que tener en cuenta cuál es la función del médico veterinario en esta área, que es como preservar toda la parte de la salud. Y para nosotros como zootecnistas, podernos integrar con ellos. Entonces, en este caso, es muy importante que tengamos como la habilidad de trabajar en conjunto. Básicamente, eso es muy claro. Entonces, me parece muy importante que nosotros como zootecnistas entendamos que tenemos el bagaje para ser parte de esta área y de la industria que hoy ha crecido de manera exponencial. Entonces, me parece claro que tenemos que tener en cuenta. Los zootecnistas investigamos sobre la crianza, la alimentación, la salud y la reproducción de los animales, a diferencia del veterinario que protege el estado de salud de los animales. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este tema? Porque pues nosotros los zootecnistas siempre hemos estado enfocados a las especies mayores, a la producción de animales de granja, a producir a mínimo costo, a optimizar el producto final que viene siendo la materia prima para otros productos de consumo humano. Pero para nuestro caso, o para el caso de las personas que estamos trabajando en el área de la nutrición de pequeños, estos mismos factores se enfocan de una manera diferente, lo cual no tenemos el bagaje y lo enfocamos de una manera distinta. Entonces, ¿qué es importante para nosotros como zootecnistas en el campo de la nutrición? Para el área de los animales de compañía. Tenemos cuatro aspectos que me parecen sumamente importantes, que son la nutrición como base de esto, en cuanto a el conocimiento de las materias primas que tenemos a disponibilidad. Es claro que las personas que quieran dedicarse a la nutrición de animales de compañía deben evidenciar los estados fisiológicos de las dos especies, tener claridad cuáles son sus requerimientos, porque pues es muy importante poder identificar la nutrición desde ese aspecto. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad hace ya casi 20 años, mm, lo que vimos en cuanto a a la producción de mascotas o de perros y gatos fue un brochazo muy chiquito de cosas muy asociadas al tema tal vez de los criaderos de gatos o de los criaderos de perros. Hoy en día, pues es muy importante para las personas que tienen perros y gatos que los animales estén en buen estado de salud, que se sientan bien. Entonces, el enfoque de nosotros no es la producción a mínimo costo y tener una buena conversión y todos esos factores que nos exigen la producción de especies mayores. En este caso, lo que nosotros necesitamos es lograr que los animales estén en buen estado físico, hagan su desarrollo en el crecimiento y eso le proporciona un estado de emoción al dueño de los animales y es ahí donde nosotros obtenemos como el buen resultado. Entonces, ¿qué es muy importante? Tener en cuenta los estados fisiológicos de los animales, pues cuando son cachorros, cuando están en su etapa adulta, la etapa de la vejez. No hay mucho énfasis en el conocimiento, por ejemplo, de toda la parte de hembras gestantes felinas, o hay un poquito más de bagaje en las hembras gestantes caninas, entonces todavía hay mucho por aprender y mucho que investigar sobre todo en la parte de gatos, porque pues todavía es un tema muy huérfano. Hay información,
pero todos los días se aprenden cosas nuevas. Los gatos, a diferencia de los perros, son carnívoros estrictos. Ya es un concepto que manejamos más, ya las personas lo entienden, ya los médicos veterinarios lo comprenden, ya los zootecnistas lo comprenden, que los perros y los gatos son sumamente diferentes y hay mucho que aprender. O sea, los perros carnívoros omnívoros, los gatos carnívoros estrictos, entonces no podemos manejar todo el plan nutricional o todo el manejo nutricional de la misma manera, que es muy importante en el manejo nutricional de los gatos y de los perros, la valoración nutricional, poder identificar su estado, su condición corporal, su peso, y en este caso hay que evidenciar muchísimo sus gustos, porque pues ahora siendo tan importantes en el ámbito familiar, es muy importante el gusto de los perros y de los gatos para poder identificar a sí mismo qué es lo que le conviene según las necesidades. Y un cuarto elemento y muy importante es poder hacer una buena implementación de las dietas. Tenemos hoy en día demasiadas herramientas, porque hasta hace tal vez unos 10 años la tendencia era alimentar las mascotas o los animales de compañía con alimento concentrado, alimento balanceado, alimento práctico, pero hoy, después de los últimos 10 años, pues llevamos ya casi 40 años alimentando a los perros y los gatos con concentrado. Hemos podido evidenciar que existen otras formas de alimentar los perros y los gatos y pues hoy está muy de moda el tema de las dietas naturales, las dietas BARF, que es donde hay que tener muchísimo cuidado porque tal vez hoy en día las dietas BARF no se ajustan mucho a las necesidades de las dos especies porque las dietas BARF tienen como base un 70% de proteína, una inclusión de 30% de vegetales y frutas. Entonces, esto es un ejemplo bien importante. Por ejemplo, hemos evidenciado que los gatos solo soportan el 4% de carbohidratos en su inclusión, los perros sí toleran una inclusión hasta del 54% de carbohidratos en su dieta. Ahí ya hay una diferencia muy grande. Entonces, lo que se debe hacer en este momento es investigar y evidenciar las necesidades de las especies y utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano, entre ellas pues poder converger entre las materias primas a disposición. Si hacemos o formulamos una dieta natural, pues la dieta natural debe estar todo el tiempo comprometida con la necesidad de la especie en su estado fisiológico y pues hoy en día tenemos que cada 9 de cada 10 gatos tienen problemas renales, los perros tienen muchísimos problemas a nivel gástrico, se presentan muchos síndromes de inflamatorio intestinal, es muy común en los perros, síndrome de mala absorción intestinal. Entonces, todavía estamos un poco pobres en el tema del tratamiento. Y usualmente ahí es donde hay como un bachecito entre la medicina veterinaria y la zootecnia, porque el médico veterinario acude a toda la parte médica, vamos a dar un ejemplo, al antiinflamatorio, al antibiótico, y puede ser que en un momento determinado se pueda tratar el momento agudo del síndrome o de la enfermedad, pero luego se requiere de la nutrición especializada para poder apaciguar la enfermedad, tal vez curarla o por lo menos sobrellevarla. Entonces, es muy importante abrir el conocimiento a todo lo que tiene que ver con lo que ofrecemos hoy como una dieta balanceada para un perro o para un gato. Me parece muy importante que tengamos estos aspectos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque, pues, desde la experiencia que he tenido, muchos de mis colegas zootecnistas, pues, se dedican a la parte
de grandes, es pues nuestro fuerte. Nosotros en la universidad pues lo que más desarrollamos es la producción de cerdos, la producción avícola, bueno, lo que todos en este momento pueden estar haciendo. Pero cuando uno desarrolla el gusto por esta área, cuando se tiene afinidad por estas especies, empieza uno a entender que las bases que tenemos como zootecnistas o el bagaje que tenemos puede dar un resultado bastante beneficioso en muchos aspectos, en el desarrollo de nosotros como profesionales, en obtener el buen resultado, en que un gato o un perro con una condición puedan llegar a estabilizarse y tener calidad de vida y evidentemente la emoción de la persona que es dueña de su animal. Entonces sí es muy importante entender que con el bagaje que tenemos, le apuntamos a otro tipo de producto. ¿Nuestro producto cuál es? Que el animal se sienta bien, que podamos subsanar una enfermedad de condición nutricional y que podamos lograr trabajar en conjunto con el médico veterinario que está especializado en pequeños, sin como intervenir en cada una de las áreas, ¿no? Para que se haga como una llave y cada quien pueda establecerse en su campo. ¿Qué se requiere? Me parece muy importante que se profundice en las especies en aspectos como su fisiología. Em, Desde hace un tiempo se ha considerado que los perros y los gatos son muy parecidos, tal vez por su tamaño, o porque son domesticados, o porque, bueno, muchas opciones, pero realmente existe una diferencia inmensa en su fisiología digestiva es totalmente distinta. Hay mucho tema por investigar en cuanto al nivel, por ejemplo, de la función hepática en los gatos es muy diferente a la función hepática de los perros. El tema de la absorción a nivel duodenal también tiene sus connotaciones. Los procesos digestivos de los gatos son cortos, los procesos digestivos de los perros son un poquito más largos, la calidad de absorción es diferente, requieren porcentajes distintos de carbohidratos, los gatos son muchísimo más exigentes en cuanto a la proteína. Entonces sí es muy importante profundizar mucho en cuanto a la fisiología. De todas maneras, el bagaje de nosotros como zootecnistas es la producción, es verificar el crecimiento, hacer como una parte preventiva, pero cuando incursionamos en la parte de nutrición, sí es muy importante que nosotros abramos un espacio de conocimiento en cuanto a las enfermedades más comunes que presentan las dos especies, sin llegar a profundizar en la parte etiológica del comportamiento de cada una de las enfermedades, porque pues para eso tenemos el apoyo del médico veterinario. Sin embargo, es importante que yo como zootecnista, que me desenvuelva en el área de la nutrición de pequeños, tenga claro los conceptos de cada una de las enfermedades que presentan, cómo se manejan, cómo se pueden estructurar. Y en cuanto al tema de la función metabólica, es muy necesario poder saber y entender todos los procesos bioquímicos a nivel metabólico para así mismo poder estar en capacidad de hacer una formulación correcta de todo lo que tiene que ver con la formulación de aminoácidos, la formulación de el tipo de grasas, la formulación de las inclusiones de vitaminas, la formulación de inclusión de minerales. Entonces, es muy importante tener en cuenta la función metabólica de cada una de las especies. Desde mi experiencia, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en la unidad de cuidado animal en Bogotá. Fue una experiencia muy enriquecedora y una gran oportunidad para poder como ampliar el espectro y poder identificar las necesidades del campo y también entender la ausencia de nosotros como zootecnistas, porque hay muchas cosas que están en manos del médico veterinario y ellos van hasta cierto punto y en ese punto la necesidad es muy importante de nosotros como zootecnistas. Eso sí, debemos especializarnos en nutrición. Eso es básico y ojalá tener la oportunidad de hacer una nutrición clínica, que es lo que yo he venido desarrollando. ¿Por qué razón? ¿Qué hace el médico veterinario? Evaluar cuál es
toda la condición que puede llegar a tener un perro o un gato. Y de ahí en adelante generar un diagnóstico. En el momento que el perro o el gato tiene un diagnóstico, nosotros como zootecnistas estamos invitados a que con ese diagnóstico podamos dar un lineamiento y que desde la parte nutricional podamos tomar como correctivos. Entonces, cuando el médico veterinario nos habla, nos dice, bueno, resulta que el gato tiene un problema, la creatinina aumentó, está fuera del rango, la ALT está por fuera del rango, entonces ahí es cuando el zootecnista tiene que tener muchísima claridad y entender a dónde tiene que apuntarle. Si estamos hablando de una creatinina, estamos hablando de una función renal. Si estamos hablando de la ALT, estamos hablando de una función hepática. Entonces, los gatos, por ejemplo, sufren de triaditis, es una congestión de todos de 3 órganos. Entonces ahí que necesitamos nosotros como zootecnistas especialistas en nutrición clínica, poder determinar cómo desde la nutrición podemos implementar una dieta que le ayude al animal a mejorar su función renal, a desinflamar su parte hepática, a que haga un buen proceso de metabolización de los ingredientes que tiene la dieta, a hacer presencia de los aminoácidos funcionales en la dieta. Tenemos que tener claridad que las dietas de gatos no solamente necesitan taurina. Y lo mismo pasa con los perros. Si los perros presentan un síndrome inflamatorio intestinal, es muy importante que nosotros en calidad de zootecnistas podamos leer un diagnóstico del médico veterinario donde nos cuente por qué existe ese síndrome o la mala absorción. Entonces, si yo estoy viendo que se presenta en un coprológico presencia de un exceso de carbohidrato, ya yo como zootecnista puedo empezar a evidenciar cómo puedo recubrir la parte intestinal del perro y empezar a hacer un reset intestinal y mejorar su digestión. Pero es muy importante que nosotros en calidad de zootecnistas interpretemos el diagnóstico del médico veterinario para que pues en cierta forma no se invada la función de cada uno y sí sea un trabajo interdisciplinario que nos lleve a tener un mejor resultado en cuanto a la salud nutricional de un animal. Y pues hoy está demostrado que desde la nutrición podemos hacer muchísimas cosas en acompañamiento con la medicina. Entonces es muy importante tener claridad en eso. Teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el diagnóstico, con la interpretación de resultados, viene el siguiente paso que es la formulación de las dietas. Entonces, que siempre, siempre, siempre yo hago énfasis que sea cual sea la dieta que nosotros queramos implementar, una dieta seca, una dieta húmeda, una dieta natural, basada en el requerimiento de la especie, en su estado fisiológico y en su necesidad de acuerdo a su estado de salud. Es muy importante eso para cada una de las especies. No podemos formular de manera como no basada en esto tan importante. O sea, el estado fisiológico es clarísimo porque los requerimientos cambian. Eso cada una de las especies necesita en cada una de sus etapas requerimientos. Entonces, sí son importantes porque, por ejemplo, volvemos a los mismos ejemplos, los gatos, los perros, después de los 100 años, ya pierden la capacidad renal, que disminuimos la ya los animales mayores de 7 años no necesitan alimentarse para crecer o para un proceso de gestación, sino solamente para un proceso de mantenimiento de sus funciones. Entonces, todas las inclusiones empiezan a cambiar. Entonces, es muy importante tener siempre claridad, entender cuáles son los requerimientos de la especie y cómo se pueden formular esas dietas. Y por último, tenemos la parte más importante, que es conocer los diferentes tipos de alimentación que existen. Desde que los perros empezaron a ser importantes, pues surgió la idea de los concentrados,
Los concentrados tienen muchísimas ventajas en cuanto a su practicidad, a que las casas comerciales siempre nos garantizan cubrir el requerimiento, pero no siempre nos garantizan la calidad de las materias primas o, por ejemplo, un lote de comida concentrada puede estar utilizado hoy con proteína hidrolizada de soya, luego puede ser proteína hidrolizada de otro grano. Entonces eso, de cierta forma, nos ha demostrado que hace un proceso de afectación a nivel intestinal en ambas especies. ¿Qué pasa con las dietas húmedas? Las dietas húmedas son las latitas que pueden llegar a ser, no en todos los casos, hay animales que pasan toda su vida comiendo alimento concentrado y una dieta húmeda comercial y funcionan muy bien. Pero ahora tenemos pues la base de las dietas naturales balanceadas, que pues han incursionado muy bien en los últimos años. Sin embargo, necesitan de muchísimo conocimiento y experticia para que podamos lograr que las dietas naturales sean, que garanticen eso mismo que nos garantizan las dietas secas. ¿Qué tienen las dietas naturales de característica importante? Que usualmente son de contenido, son húmedas. Su contenido de humedad es mayor al 60%. Eso es un beneficio muy importante para ambas especies porque la humedad es característica de la ayuda a toda la función metabólica, a prevenir todos los problemas de tipo renal. Entonces son muy importantes, pero ahí es donde el zootecnista tiene que comprometerse con el estudio de las materias primas. Es súper importante conocer las materias primas, cómo se pueden combinar, si se pueden hacer los procesos de cocción, como, no sé, pasteurización, es uno de los más importantes, el tema de los horneados. Todo ese tipo de cosas es muy importante. ¿Qué pasa con las materias primas? ¿Qué pasa si yo combino una materia prima de origen animal con una materia de origen vegetal? Tengo que tener muchísimo cuidado en todos esos temas de formulación. Entonces, tenemos una tarea bien importante y las personas que están interesadas en hacer parte de esta área, pues tienen un compromiso muy grande que es seguir investigando, seguir encontrando respuestas a todo lo que tiene que ver. Son especies de conocimiento muy chiquito. Sí, llevamos más o menos desde el año 78 arrancando con toda esa investigación, pero los datos siguen siendo los mismos, los requerimientos siguen siendo los mismos, las particularidades siguen siendo los mismos, pero cada día nos encontramos con pacientes más enfermos, con más necesidades de una mejor calidad en la nutrición. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos puntos, esto que se requiere y estar muy, como muy a la expectativa de todo lo que todos los días podamos encontrar y poder identificar en el desarrollo nutricional de los animales de compañía. Esa es la parte más importante del desarrollo de esta área. Entonces, pues es básicamente lo que les quería contar. Ha sido una experiencia muy bonita trabajar en esta área y pues mucho por aprender. Invito a todos los zootecnistas a que de pronto pongan en su expectativa entrar en esta área de la nutrición. Es satisfactorio ver cómo se recuperan los animales y, y bueno, si tienen alguna pregunta, a su disposición. Bueno, muchas gracias, doctora Catalina. Qué gusto primero verla y escuchar esa experiencia que ha sido pues fundamental y gratificante para ti como zootecnista. Un área que desde el programa estamos trabajando fuertemente. De paso, pues los invito a todos también al lanzamiento que tendremos de nuestra especialización en nutrición de animales de compañía el próximo 29 de abril. Entonces, todo se va alineando. Definitivamente estamos trabajando también
por nuestros animales de compañía, por darle ese plus en un elemento tan importante como lo es la alimentación. Y ha sido importante todo esto que nos has mostrado. Por lo tanto, pues te agradezco muchísimo. Nos parece muy interesante tener que hablar de nutrición de animales de compañía cuando pues hace mucho tiempo ni se hablaba de nuestras mascotas, ¿no? Entonces, ver que estás trabajando por estos animales y que has tenido esa experiencia y que los resultados han sido fabulosos también, ¿no? Que demuestran que efectivamente Favorable. lo que se está haciendo, pues se está haciendo bien, ¿sí? Entonces, muchas gracias, doctora Catalina. No sé, doctora Laila, si tenemos preguntas. No, hoy está nuestro querido auditorio, está un poquito mudito, no han salido preguntas ni de los estudiantes ni de las otras personas que tenemos aquí presentes. No hay. Ok. Digámoslo, a mí me parece un tema que definitivamente nos está llevando a pensar muchas cosas y a trabajar de la mano con diferentes profesionales y corroboramos lo que hablábamos ahorita con el doctor Enrique, la multidisciplinariedad. Tú hablabas de algo importante, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano con el médico veterinario, tenemos que trabajar en muchos aspectos en donde es fundamental un muy buen diagnóstico para nosotros poder ir y abarcar un problema que se puede solucionar desde la nutrición. Entonces, no sé si de pronto nos puedes contar un poco desde tu experiencia, esos resultados, eh, esas... Ah, bueno, ahí estamos viendo ya también preguntas, pero que si nos cuentes esos resultados tan importantes que has tenido desde tu experiencia trabajando pues en algunas instituciones y si nos puedes contar algo de esa experiencia que tuviste, Catalina. Pues mira, yo he tenido dos experiencias bien bonitas, que es trabajar con los animales de compañía que viven en su casa con los dueños y trabajar con los animales vulnerados, como fue la oportunidad de estar en el instituto, en la unidad de cuidado animal. Son dos escenarios totalmente diferentes. Nunca me imaginé la diferencia porque, pues, por ejemplo, en la unidad de cuidado animal, un aspecto muy importante es la parte comportamental, y además eran demasiados animales y ya tú no puedes tratar el animal de forma individual, sino que tienes que tratar las soluciones de manera poblacional. Tienes que tener en cuenta toda la parte del comportamiento. Entonces, esta es un área o un campo donde se necesita de compartir con otros profesionales y con otras disciplinas. Entonces, en el caso de la unidad coanimal, de toda la parte de animales vulnerados, teníamos que trabajar en equipo con el médico veterinario especializado en comportamiento. Nosotros como zootecnistas también nos podemos especializar en comportamiento de las dos especies porque tenemos el bagaje, pero pues no somos muchos los zootecnistas en esta área. Entonces siempre hace falta que alguien más se enamore de los perros y de los gatos porque se necesitan personas zootecnistas, o sea, no porque el médico veterinario no haga presencia, pero es que el médico veterinario está en su labor médica y el apoyo del zootecnista en cuanto a la nutrición es muy importante. Tuvimos resultados muy bonitos cuando se pudo trabajar con algunos médicos veterinarios y estuvimos de la mano, yendo por la misma línea, por el mismo concepto, de verificar ejemplos como vamos a implementar la lisina en ciertos gatos o en ciertos perros que tienen problemas de piel. Entonces, mientras ellos monitorean toda la parte de, no sé, de bajar el hongo o la infección, nosotros vamos de la parte nutricional, mejorando su sistema inmune, aumentando sus defensas, mejorando la calidad de la grasa. Entonces ese trabajo se hace hombro a hombro y lo que obtuvimos como resultados fue súper chévere. Y en cuanto a la clínica veterinaria, yo apoyo médicos veterinarios en toda la parte nutricional. Entonces, ¿qué hacemos? Ellos me generan el diagnóstico, me dan los exámenes, me cuentan cómo está la ecografía y de acuerdo a eso
Vamos instaurando, pero ya ahora es una dieta muy individual, porque pues va de la mano con el dueño del animal, la rutina del dueño, la rutina del animal. Entonces ahí también hay un campo experiencial bien bonito porque vamos viendo resultados individuales que posiblemente nos ayuden a evidenciar cómo manejar enfermedades comunes, como pues las que les nombré que son las más comunes, como las de la parte renal. Los gatos sufren mucho por eso. Los gatos sufren mucho de pancreatitis, sin la inflamación del páncreas a razón del consumo excesivo de carbohidratos, pero pues hay que ir de la mano de lo que hay, utilizar el concentrado, complementarlo con la dieta natural, optimizar el tema de absorción a nivel duodenal. Hay mucho trabajo por hacer y es muy bonito porque pues, se traduce en que el animal empieza a mover la cola, empieza a comer, empieza a jugar, baja su agresividad. Son muchas cosas involucradas en el área de la nutrición. Qué bueno, y son temas muy interesantes y los resultados tú los demuestras. Definitivamente hay que pensar en esa integración con el médico veterinario y en las soluciones que uno puede dar para los animales y para el bienestar de los animales. ¿Hay una pregunta, doctora Laila? Sí, aquí tenemos una pregunta de una estudiante de nuestro programa de zootecnia, ella es Paula García. Dice, buenas noches. Actualmente hay muchas personas que optan por ser vegetarianos o veganos y en el proceso incluyen a sus animales de compañía. La pregunta de ella ¿es posible aplicar en estos animales ese tipo de dietas y cuáles serían las implicaciones de esto? No, no es posible implicar a los animales en ese tipo de dietas. Hemos tenido experiencias muy duras en cuanto a que el dueño del animal empieza su tendencia de vegetariano o de veganismo e efectivamente incluye a su perro. Tuvimos una experiencia con un perro, con un samoyedo que quedó calvo a raíz de volverlo vegetariano. Entonces eso nos demuestra que si yo como ser humano quiero hacer ese proceso, está perfecto, pero no le puedo dar esa misma condición nutricional ni a mi perro ni a mi gato. ¿Por qué razón? Porque ambos están caracterizados como carnívoros. Necesitan sí o sí la grasa y la proteína de fuente animal para el desarrollo de sus músculos, para el proceso del desarrollo de su pelaje, para crecer, para todo lo que ellos necesitan como desarrollo de la especie. Entonces, en este momento, actualmente hemos caído en un tema muy particular que es humanizar nuestro animal de compañía. Y pues creo yo que el amor más grande que uno puede tener por su animal de compañía es respetarlo como especie y permitirle desarrollarse de acuerdo a su ser. Entonces, hay gente que quiere que el gato no entre a hacer popo en la arenera, sino que sea en el sanitario. Entonces el gato lo logra hacer, pero realmente estamos yendo en contra de su naturalidad, estamos yendo en contra de su comportamiento como especie. Entonces, para mí, desde mi experiencia, es un no rotundo. Cada especie debe llevar la dieta que requiere para el buen desarrollo de su salud. Muchas gracias, Catalina. Por aquí tenemos otra pregunta de una estudiante de nuestro programa de zootecnia. Ella es Valentina Barbosa. Ella quiere saber si existe la posibilidad de que los zootecnistas, o en este caso ella como estudiante, podría buscar una práctica o voluntariado en ese campo. Sí, claro, y a veces se necesitan, por ejemplo, en la unidad de cuidado animal siempre sufrimos y necesitábamos de los pasantes o tecnistas para estar en el campo, o sea, siempre brillamos por la ausencia, siempre. Entonces, sí existen formas de hacer voluntariados en la unidad de cuidado animal, por ejemplo, y en algunas clínicas veterinarias que yo conozco, también se hace necesario la presencia de un zootecnista pasante que haga parte del equipo de nutrición clínica de la veterinaria. Sí existe, sí, no son muchas porque todavía estamos como haciendo comprenderle a los colegas veterinarios que nosotros como zootecnistas tenemos ese campo
para explorar y desarrollar. Entonces, en este momento estamos como ganando ese caminito de que sí hace falta nuestra presencia en ciertas áreas y hoy en día nosotros como zootecnistas tenemos un gran camino a recorrer en cuanto a la nutrición de todas las especies, pero en cuanto a esta, lo que necesitamos es mucho conocimiento de parte de los zootecnistas. Gracias, Catalina. Tenemos también una pregunta de un egresado, Juan Manuel Pinilla. Él nos dice que él quiere saber cómo la industria ve el alza de las materias primas, ya que cada vez es más alta y a pesar de que en tu charla acabas de manifestar que no tendría tanta importancia, pero él ve que cada día sube el costo de vida para las personas y para la canasta familiar. Ese es un tema bien particular y de mucha polémica porque sí, efectivamente, mm, mm, nosotros en la parte de las materias primas, no sé por qué dice que tal vez no mucha importancia, pero es muy importante el tema de las materias primas, demasiado importante. En cuanto al alimento comercial, con lo que hoy en la actualidad está pasando, se tuvieron muchos problemas el año pasado para poder tener como el cubrir la alimentación de las mascotas o de los animales de compañía, porque le estábamos dando en cuanto al tema de la pandemia y luego del paro que tuvimos a nivel nacional, la prioridad era la alimentación humana y posterior a ello, lo que quedó en la última línea fue la alimentación de las mascotas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso entra a ser importante tal vez la alimentación natural, donde utilizamos recursos como el pollo, la carne de res, obviamente en algún momento en el futuro podamos empezar a hacer competencia en la alimentación humana con la alimentación de los animales de compañía. Entonces, por eso es tan importante que hoy incursionemos en buscar estrategias de una correcta alimentación para esta área, teniendo en cuenta todos estos aspectos que pueden, pues, desequilibrar la alimentación de las mascotas. Tenemos otra pregunta de otra estudiante de nuestro programa, María Alejandra Rodríguez. Ella dice, realmente es indispensable poder trabajar en conjunto con los médicos veterinarios, pero a su vez lograr destacar es el pilar fundamental de la zootecnia, que es la nutrición. Es muy interesante el ámbito investigativo que se ha venido manejando, ya que es un sector poco concurrido por los profesionales zootecnistas. Ella pregunta, ¿cómo ha sido la relación con los médicos veterinarios, teniendo en cuenta la rivalidad que se podría llegar a presentar en algunos momentos? Bueno, pues ahí sí le toca a uno acudir a aquella parte de las humanidades, de eso que nos caracteriza a nosotros los lasallistas, de tener ética profesional, no siempre uno encuentra a alguien que vaya en la misma vía que uno como profesional. Es más, uno a veces tiene roces con colegas o tecnistas sobre las mismas cosas que se están trabajando. Pero nada más bonito que el respeto, así la diferencia del concepto. Claramente, la mejor forma de llevar esa relación es con el conocimiento, con conocimiento de causa. Que yo como zootecnista tenga el buen bagaje para poderle decir al colega veterinario, de acuerdo a su diagnóstico y de acuerdo a la interpretación de los resultados del laboratorio y de acuerdo al comportamiento de este paciente, mi determinación nutricional es esta. Entonces, ¿a qué invito yo a mis colegas zootecnistas y a los próximos a graduar? Hay que leer muchísimo, hay que llenarse mucho de herramientas para asimismo poderlas discutir. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento, cuando realmente tienes un argumento que puedes demostrar científicamente en apoyo con la bibliografía y con los resultados, pues ahí las relaciones se van mejorando un poco. Entonces, eso es muy importante, tener base de conocimiento. Muchas gracias, Catalina. Por el momento, espérate que sí. Hay otra pregunta.
que si tú conoces, pregunta Juan Manuel Pinilla, si hay zootecnistas dedicadas a la nutrición de mascota no convencional. No, no conozco. Y también hace mucha falta. Es muy importante. Y porque a veces te preguntan cómo, ¿y cómo alimentas un, no sé, un- un- alguna vez tuve la oportunidad de que me preguntaran de cómo alimentaba yo los sugarclas, que son como esos murciélaguitos peludos. Y pues hay un tema muy amplio que uno empieza como, bueno, desde mi bagaje de experiencia nutricional en caninos y felinos, miremos lo mismo. Investiguemos la fisiología del animal, lo que comen en el estado natural, cómo se comportan, y de ahí puede uno extraer algunas cosas. Pero sí se necesitan zootecnistas trabajando en la alimentación y en la nutrición de especies domésticas no convencionales. Es muy importante. Muchas gracias, Catalina. Al parecer, ahora sí ya no hay más preguntas ni comentarios. Entonces, muchas gracias por tu participación y le cedo la palabra al profesor Juan. Con Bueno, muchísimo gusto. muchas gracias, Catalina. A la doctora Laila también le agradezco su participación en este proceso que ha sido fundamental para llevar a cabo esta actividad tan interesante que ha sido de gran interés para pues, estudiantes, para colegas y un espacio, como lo dije en algún momento, un espacio familiar de zootecnistas, de colegas, de estudiantes, de aspirantes, para que visibilicen muchas de las tendencias de para dónde podemos llevar nuestra profesión, para dónde nos podemos enfocar como futuros colegas, como futuros profesionales y definitivamente esto lo estamos trabajando fuertemente desde el programa, desde la institución, con el fin de darle diferentes herramientas y puntos de vista a nuestros estudiantes, colegas y también un espacio para socializar y volvernos a reencontrar, que esto es muy interesante. Entonces, muchísimas gracias, doctora Catalina, al doctor Enrique también su apoyo en esta jornada del día de hoy. De nuevo les recuerdo que el 19 de mayo están cordialmente invitados en un espacio de 6 a 8 precisamente para que podamos estar ya en las casas, conectados, sí, que no nos afecte, digamos, nuestro horario laboral para muchos. Entonces, les recuerdo la temática del 19 de mayo, una charla técnica, valor agregado para la comercialización de carne con el doctor Juan Gonzalo Barreneche, director de carnes de Alcosto y de experiencia profesional, seguridad alimentaria, iniciativas productivas de mujeres, proyectos de reincorporación por el doctor Jorge Ernesto Rodríguez Pérez, auxiliar técnico productivo de las Naciones Unidas. Muchas gracias a todos desde la Universidad de La Salle, programa de zootecnia. Les damos las gracias por su participación y por favor estar pendiente de estas actividades que realmente son trabajadas desde la institución para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su participación. Con muchísimo gusto y gracias a ustedes. Bueno, feliz noche para todos. Que estén bien.